Hola y bienvenidos al canal. Si te gustan las historias de misterio, terror y suspenso, estás en el lugar correcto. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y si te gusta la historia, déjanos un comentario con tu opinión o cuéntanos qué parte te impactó más, nos encanta leerlos. Ahora sí, te dejamos con la historia. El silencio en el Parque Nacional Susurro de las Cascadas tenía distintos matices. Estaba el silencio profundo y respetuoso de los bosques antiguos, donde abetos Douglas de 1000 años bebían el sonido del aire. Estaba el silencio agudo y expectante antes de una tormenta, cuando incluso las agujas de la cicuta parecían contener la respiración. Y luego estaba el silencio en el que caminaba ahora. Un silencio plano, muerto, que se sentía menos como paz y más como un grito contenido. Pasé una mano enguantada por el marcador del sendero, comprobando la madera en busca de podredumbre. Poste 7B, Sendero Northridge. Todo en orden. Mi trabajo, en su mayor parte, consistía en estas revisiones solitarias y silenciosas. Una vida medida en millas de tierra húmeda y en el ritmo constante de mi propia respiración. Me llamo Damián Ríos. Soy guardabosques, 31 años. Y durante los últimos 5 años, Parque Nacional Susurro de las Cascadas ha sido mi oficina, mi iglesia y mi hogar. Acepté el trabajo para escapar del ruido de Seattle, para cambiar el hormigón por granito y el zumbido del tráfico por el rugido del río Esquikomis. Fue una decisión práctica. El hecho de que este parque colindara con la reserva del río Salist, donde nació mi madre, fue una coincidencia que decidí ignorar. Soy un hombre de hechos observables, patrones meteorológicos, rastros de animales, erosión de senderos. Las historias que mi abuela solía contarme, relatos de espíritus que dormían en las montañas y sombras que cazaban en lo profundo del bosque, eran solo eso, historias. Folclore, supersticiones primitivas de un pueblo que el mundo de mi padre había dejado atrás. El gran evento del momento era el inminente eclipse lunar, una luna de sangre. El parque había visto un pequeño aumento de visitantes, astrónomos aficionados con telescopios que costaban más que mi camioneta, y gente New Age esperando realinear su energía o lo que fuera. Para mí, solo significaba más excursionistas perdidos y fogatas ilegales. Otra línea en mi informe diario. Mi jefe, un hombre perpetuamente estresado llamado González, llevaba semanas insistiendo en ello. Ríos, revisa 2 veces los miradores. Asegúrate de que la señalización de los acantilados inestables sea visible. Lo último que necesitamos es que algún turista persiguiendo una foto cósmica termine por un precipicio. Iba de regreso a mi camioneta de patrulla cuando mi teléfono satelital vibró en el bolsillo del pecho. La pantalla decía, Bruno, mi tío abuelo. Me apoyé contra la corteza áspera de un cedro rojo occidental y contesté. Hola, tío. ¿Todo bien? Su voz llegó entrecortada, fina como hojas de otoño. Damián, ¿estás escuchando? Estoy aquí, Bruno. ¿Qué pasa? El cielo sangra pronto. La luna llorará sangre por la montaña. Suspiré. Aquí vamos. El eclipse. Sí, debería ser todo un espectáculo. No es un espectáculo, dijo, bajando la voz a un susurro conspirativo. Es una apertura. Una puerta antigua que se abre de par en par. Cuando llegue el momento, aparta la vista de la roca marcada. ¿Me oyes, muchacho? Los espíritus que duermen allí despiertan con hambre en noches como esta. Hambre de calor, de vida. Piedra Herida era un enorme monolito de granito en el sector más remoto y abrupto del parque, un lugar oficialmente cerrado a excursionistas por frecuentes desprendimientos. Debía su nombre a una gran cicatriz oscura que descendía por su cara como una vieja herida. Para el pueblo del río Salist, era un lugar sagrado y temido. Para el Servicio Geológico de Estados Unidos, era un bloque de granito mesozoico. Yo sabía cuál definición me resultaba más fiable. Te escucho, tío, dije, intentando mantener un tono paciente. Quiero mucho al viejo, pero su mundo era uno de humo y historias, de una realidad que no puedo tocar ni medir. Tendré cuidado. En su mayor parte me quedaré en los senderos principales de todos modos. González nos tiene en tareas de vigilancia turística. Los turistas no conocen las reglas, insistía Bruno, con un tono de desesperación en la voz. Van a caminar donde no deben. Van a hacer ruido,
y los sabuesos los oirán. ¿Sabuesos? Pregunté, frunciendo el ceño. Eso era algo nuevo. Una larga pausa llena de estática. Aléjate de la roca, Damián. Prométemelo. Por la memoria de tu abuela, prométemelo. Mencionar a mi abuela fue un golpe bajo. Sabía que era mi punto débil. Te lo prometo, tío Bruno. Me mantendré lejos de las zonas restringidas. Ahora tengo que irme. La revisión por radio es en 5. Cuídate, dijo, y la línea se cortó. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo. Las palabras del viejo dejaron un residuo extraño en el aire silencioso. Los sabuesos los oirán. Sonaba como el título de una novela de terror barata. Negué con la cabeza, descartándolo. Era viejo. Era tradicional. Eso era lo suyo. Terminé mi patrulla. La luz de la tarde se volvió dorada al filtrarse entre el dosel del bosque. Vi una manada de ciervos de cola negra, un águila calva girando en lo alto del valle y un cachorro de oso negro rodando entre arbustos de arándanos. Eso era lo real. Lo tangible. El parque era un ecosistema complejo y hermoso, no una casa embrujada. Esa noche, en mi pequeña cabaña del estado, comí una lata de chili y observé la luna elevarse sobre los picos afilados. Era enorme y anormalmente brillante, una moneda de plata en un cielo índigo. El pronóstico anunciaba cielos despejados, perfectos para el espectáculo celeste. La radio crepitaba con conversaciones ocasionales de los otros guardabosques, infracciones menores, una fogata demasiado cerca de una tienda, un coche estacionado en zona prohibida. Normalmente pensaba en la llamada de Bruno. Una puerta antigua que se abre de par en par. Era fácil ver cómo estas montañas podían inspirar esas historias. En la noche cerrada, el viento suspirando entre los pinos podía sonar como un susurro. El crujido de una rama en el sotobosque podía convertirse en el paso de algo antiguo. La mente humana está hecha para ver patrones, para crear narrativas donde no las hay. Es un mecanismo de supervivencia que ha sobrevivido a su utilidad. Antes de acostarme, salí al porche. El aire estaba frío, con el olor limpio y agudo del pino y la tierra húmeda. La luna estaba más alta ahora, proyectando sombras largas y distorsionadas que se retorcían y bailaban como seres vivos. A lo lejos, un lobo solitario aulló. Un sonido triste y solitario que rebotó en las paredes de granito del valle. Lo había escuchado 1000 veces. Pero esa noche, por primera vez, no sonó como un animal salvaje llamando a su manada. Sonó como una advertencia. Me estremecí, cerré la chaqueta con más fuerza y me dije que era solo el frío. La llamada llegó a las 8, justo cuando me servía el segundo café. Era González, con la voz tensa de un hombre que intenta contener una olla hirviendo. Ríos, tenemos una situación. Un coche ha estado estacionado en el inicio del sendero de la zona prohibida cerca de Piedra Herida desde ayer por la tarde. Un Subaru azul. Pertenece a Dylan y Marisa Vance. Debían haber vuelto a Seattle anoche. La familia los reportó como desaparecidos hace una hora. Se me heló el estómago. Fueron hacia la roca. Eso parece. Su permiso era para el circuito South Loop, pero el Subaru está a kilómetros de ese inicio de sendero. Se desviaron del plan. Quiero que te equipes y vayas allí. Protocolo estándar de búsqueda y rescate. Busca una tienda, cualquier rastro de su camino. Mantén la radio encendida. Entendido, dije, mientras las palabras de Bruno volvían a mi mente. Van a caminar donde no deben. Coincidencia. Tenía que serlo. El trayecto hasta el inicio del sendero fue tenso. La niebla de la mañana se aferraba a los valles, espesa y blanca, haciendo que los enormes cedros parecieran fantasmas grises. El aire seguía cargado con ese mismo silencio muerto del día anterior. Aparqué la camioneta detrás del Subaru, cuyo azul llamativo contrastaba de forma casi ofensiva con los verdes y marrones apagados del bosque. Comencé la búsqueda, siguiendo el rastro débil que se desviaba del sendero oficial y entraba en el sector restringido. Era antigua zona de tala, y el camino estaba cubierto, ahogado por helechos y planta Devil's Club. Era evidente que Dylan y Marisa no tenían experiencia en senderismo. Habían dejado señales claras, una rama rota aquí, un parche de musgo pisoteado allá. Torpes, ruidosos. La idea me erizó la piel. Después de unas 2 millas de ascenso constante, encontré su campamento.
Estaba en un pequeño claro dominado por un colosal abeto Douglas, un verdadero anciano del bosque, con un tronco de al menos 10 pies de diámetro. La tienda, una pequeña cúpula para 2 personas, estaba cerrada. Dylan, Marisa, llamé, mi voz sonando anormalmente fuerte. Guardabosques. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Abrí la cremallera de la tienda. Dentro era un desastre. Los sacos de dormir estaban deshechos y enredados. Un libro de bolsillo estaba boca abajo, con el lomo roto. Una linterna frontal estaba encendida, su haz formando un círculo pálido y fantasmal sobre la pared de nylon. Sus mochilas estaban allí, medio vacías. Una bolsa de comida de senderismo se había derramado por el suelo. Parecía que habían salido con prisa, pero no había signos de lucha. Sin tela rasgada, sin sangre. Lo importante, sus botas habían desaparecido. Habían salido a pie. Salí de la tienda y comencé una búsqueda circular del claro. Fue entonces cuando noté 2 cosas profundamente equivocadas. La primera era la ausencia total de cualquier señal de vida animal. Sin huellas de ciervos, sin ardillas, sin canto de pájaros. Como si una burbuja de 50 pies de ancho de esterilidad absoluta hubiera sido colocada sobre ese campamento. Incluso los insectos estaban en silencio. Había pasado toda mi vida adulta en la naturaleza y nunca había experimentado algo así. La naturaleza nunca está realmente en silencio. Esto era un vacío, una anomalía. La segunda cosa estaba en el tronco del enorme abeto. A unos 7 pies del suelo, grabadas profundamente en la corteza gruesa y surcada, había 3 marcas paralelas. Pasé los dedos sobre ellas. Eran anchas, profundas, habían astillado la madera antigua. Mi primer pensamiento fue un oso, pero las marcas de un oso suelen ser 4 o 5, más juntas, hechas al trepar. Además, un oso habría destrozado la tienda para llegar a la comida. Estas marcas eran diferentes. No eran de un animal intentando subir o buscar comida. Parecían deliberadas, como si algo hubiera probado casualmente la afiladura de sus garras. 3 marcas, enormes. Rodeé el árbol, con el corazón golpeando con fuerza contra las costillas. En el otro lado, lejos de la tienda, los encontré. Huellas. 2 juegos, uno claramente de botas de senderismo de hombre, el otro de mujer. Dylan y Marisa. Se dirigían más profundo en el bosque, alejándose del sendero, moviéndose rápido. Las huellas estaban hundidas en el suelo blando y húmedo, con zancadas largas e irregulares. Estaban corriendo, pero no solos. Junto a sus marcas había un tercer tipo de huellas. Descalzas, imposiblemente grandes, vagamente caninas, pero equivocadas en todas sus proporciones. Las almohadillas eran demasiado largas, la forma demasiado estrecha, y donde deberían estar las garras solo había perforaciones profundas y afiladas en la tierra, como si la criatura caminara sobre púas de 3 pulgadas. No eran huellas de ningún animal que yo conociera. No pertenecían a ningún manual. Parecían algo que un artista de efectos especiales de Hollywood habría creado para una película de monstruos. Mi mente racional buscó una explicación, una broma, alguien disfrazado tratando de asustar turistas. Pero la profundidad de las huellas sugería un peso inmenso, y las marcas en el árbol, ningún bromista podía hacer eso. Seguí el rastro unos 100 metros hasta un afloramiento rocoso donde el sendero desaparecía. Las huellas de botas eran frenéticas, resbalando sobre las piedras cubiertas de musgo. Las otras huellas eran constantes, deliberadas y perfectamente espaciadas. No era una persecución. Era una cacería. Tomé la radio. González, aquí Ríos. Encontré el campamento. Está abandonado. No hay signos de lucha, pero tengo rastros anómalos aquí. Depredador no nativo de tamaño muy grande. Posiblemente. ¿Posiblemente qué? La voz de González crujió con irritación. ¿Puma? ¿Oso grizzly? Negativo. No puedo identificarlo. Las huellas son caninas, pero bípedas. Hubo una larga pausa al otro lado. Me imaginé que se frotaba el puente de la nariz. ¿Bípedas? Sigue el rastro, Ríos. Procedimiento estándar. Y deja de asustarte con historias de campamento. El tono condescendiente me resultaba familiar, pero esta vez no importaba. Ya estaba asustado. Miré hacia el cielo,
donde el sol comenzaba su lenta caída. El eclipse era esta noche. Las palabras de mi tío abuelo resonaron en mi cabeza, ya no como superstición, sino como una profecía. Los sabuesos los oirán. Apreté el rifle tranquilizante sobre mi hombro. De algún modo supe que lo que había dejado esas huellas no se detendría con un dardo de carfentanilo. Las horas se mezclaron. Seguí el rastro más profundo en la zona prohibida, abriéndome paso entre matorrales que desgarraban la ropa y rocas cubiertas de musgo resbaladizo. El sol comenzó a descender lentamente hacia las cumbres occidentales. La luz del bosque se volvió más oscura, pasando de verde claro a púrpura sucio. El aire se enfrió. No había rastro de Dylan y Marisa. Nada. Habían sido tragados por el bosque. Las huellas me llevaron al borde de un barranco. El río Esquikomis rugía 100 pies más abajo. Las huellas humanas se detenían de golpe. Las otras huellas continuaban hasta el borde, y desaparecían. Como si la criatura hubiera dado un paso hacia el vacío. El estómago se me hundió. No tenía sentido. Nada lo tenía. Cuando rodeé el barranco y recuperé el rastro, el cielo se volvió naranja enfermo. El eclipse comenzaba. La luna empezaba a morder al sol. El mundo se oscurecía, pero no como un atardecer normal. Era un crepúsculo extraño, opresivo, como si la luz estuviera siendo drenada. Entonces llegó la niebla. No descendió. Subió desde los valles como una marea blanca y silenciosa, tragándose el bosque en minutos. La visibilidad cayó a menos de 20 pies. Los árboles enormes se volvieron formas vagas. La temperatura se desplomó. Era un apagón clásico de las cascadas, capaz de matar incluso al excursionista más experimentado. La radio cobró vida. Era González. Ríos, ¿cuál es tu posición? El helicóptero está en tierra. La niebla es demasiado densa. Tienes que retirarte ahora. Reanudaremos al amanecer. Me quedé allí, con la niebla fría girando a mi alrededor, el silencio del bosque como un peso físico. Retírate. Deja a Dylan y Marisa ahí con eso. Negativo, González, dije, con la voz firme. Estoy cerca de la cresta con vista a piedra herida. Tengo un mal presentimiento. Voy a comprobarlo. Absolutamente no, gruñó. Es una orden, guardabosques. Las condiciones son demasiado peligrosas. No voy a perder a un guardabosques además de 2 turistas. Vuelve a tu vehículo. Recordé una historia que mi abuela solía contar, dije, más para mí que para él. Las palabras salieron sin permiso, sacadas de un lugar de mi memoria que creía enterrado. Decía que a veces la roca llora. ¿De qué demonios estás hablando, Ríos? Solo voy a revisar la cresta. Es el último punto alto. Tendré cuidado. Ríos fuera. Apagué la radio antes de que pudiera responder, cortando mi vínculo con el mundo ordenado y racional. La decisión era irracional, una violación directa del protocolo y del sentido común. No estaba guiada por la lógica, sino por un nudo frío y duro en el estómago. Un instinto heredado de una larga línea de personas que conocían estas montañas de una forma que yo apenas empezaba a comprender. Ahora estaba solo. Realmente solo. Descolgué el rifle tranquilizante del hombro. Su peso era un pequeño consuelo. Era un equipo de última generación, diseñado para derribar un alce macho de 1300 libras. Comprobé el cartucho CE-02 y el dardo cargado con un potente cóctel de opioides. A su lado, en mi cinturón, estaba mi arma reglamentaria, una Glock estándar. Herramientas de un mundo que funcionaba bajo las leyes de la biología y la física. Recé para que fueran suficientes. Del morral saqué la linterna de alta potencia. Su haz cortaba un cono sólido e inquebrantable a través de la niebla que se arremolinaba. El mundo se redujo al pequeño círculo de luz a mis pies. Cada gota de agua que caía de un helecho, cada escarabajo que se movía, sonaba como un trueno en aquel silencio antinatural. La oscuridad se acumulaba, no solo por el sol que caía, sino por la sombra creciente de la luna. El cielo sobre la niebla ya no era naranja, sino un rojo oscuro y golpeado, del color de la sangre vieja. La luz filtrada a través de la bruma bañaba todo en un resplandor infernal carmesí. Mis propias manos sosteniendo la linterna parecían sumergidas en pintura. El ascenso final a la cresta fue brutal, una subida casi vertical por una pendiente de roca suelta y raíces enredadas.
Los pulmones me ardían y las piernas me dolían. La niebla era tan densa que apenas podía ver el suelo bajo mis pies. Me guiaba por instinto, por la inclinación de la montaña. Pensaba en la advertencia frenética de Bruno, en las huellas imposibles, en el silencio antinatural. La parte escéptica y racional de mi mente gritaba que era un idiota, persiguiendo fantasmas por viejas leyendas familiares. Pero otra parte más profunda, una parte que había estado dormida toda mi vida, sabía que me estaba acercando a una verdad terrible. Finalmente el terreno se niveló. Había alcanzado la cima de la cresta. El viento era más fuerte allí arriba, desgarrando la niebla en jirones y ofreciendo destellos fugaces y pesadillescos del valle. Encontré un grupo de pinos retorcidos y achaparrados por el viento, y me agaché detrás de ellos, observando a través de la bruma carmesí que giraba. Al otro lado del abismo, a no más de un cuarto de milla, estaba Piedra Herida. Se alzaba desde la niebla como la lápida de un dios. Una pared vertical de granito bañada en la luz apocalíptica de la luna de sangre. El eclipse se acercaba a la totalidad. El último rastro del sol desapareció, y la luna, ahora completamente envuelta en la sombra de la tierra, colgó en el cielo como un ojo sangrante y maligno. No era solo roja, era un carmesí vivo y pulsante que parecía gotear luz sobre el paisaje. Y mientras miraba, congelado en un estado de terror y asombro primitivo, entendí lo que mi abuela quería decir. La roca estaba llorando, pero no era agua. La gran fisura oscura que daba nombre a Piedra Herida comenzó a brillar. No era el reflejo de la luz roja de la luna. Era una luminosidad interna, un resplandor violeta enfermo que pulsaba como un corazón enfermo. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática. Me dolían los empastes de los dientes y el vello del cuello se erizó. No había sonido, ni siquiera el crujido de la roca. El evento era completamente, aterradoramente silencioso. La fisura se abrió más. No era una fractura geológica ni un desprendimiento. Era una apertura. Una incisión limpia y precisa en la tela de la montaña, en la tela de la realidad misma. Se abrió como una herida. Desde dentro no hubo estallido de luz ni de energía. En su lugar, lo que salió fue una oscuridad absoluta y tangible. Era un parche de nada pura. Un agujero en el mundo que parecía beber la luz lunar, tragándola sin dejar rastro. La oscuridad era tan completa que parecía tener peso, una presencia física que presionaba el paisaje. Sentí una oleada de vértigo, como si el mundo estuviera inclinándose sobre su eje. Me aferré a la corteza áspera del pino para no caer. Mi mente, la mente racional y científica de Damián Ríos, simplemente se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era como observar cómo se deroga una ley de la física. Entonces emergieron. 3 figuras salieron de la grieta de noche absoluta. Se movían con una gracia lenta y deliberada que no encajaba en absoluto con su apariencia horrorosa. Eran altas, al menos 7 pies, e imposiblemente delgadas. Sus extremidades eran largas y arácnidas. Llevaban lo que parecía una armadura ceremonial, pero no estaba hecha de metal. Estaba formada por huesos ennegrecidos entrelazados y pieles curtidas que parecían retorcerse y moverse como si aún estuvieran vivas. Sus rostros estaban ocultos por cascos hechos de los cráneos de alguna gran bestia cornuda, con cuencas vacías que miraban hacia nuestro mundo. Permanecieron un momento en la cornisa, siluetas inmóviles contra la luna sangrienta, inspeccionando el bosque como si les perteneciera. No podía respirar. Mis pulmones estaban paralizados. Mis dedos seguían cerrados alrededor del rifle, pero la idea de usarlo era absurda. Que era un dardo tranquilizante contra una pesadilla hecha carne. Ellos eran la fuente del silencio, la razón por la que el bosque contenía la respiración. Esto era lo que Dylan y Marissa habían encontrado. Mientras observaba, paralizado por un terror tan profundo que se sentía como una experiencia religiosa, comenzó la transformación. La figura de la izquierda, la más pequeña de las 3, se sacudió. Su espalda se arqueó en un ángulo antinatural, y un sonido como de madera quebrándose resonó al otro lado del abismo. El primer sonido orgánico que escuchaba desde que la grieta se abrió. Sus extremidades largas y delgadas se doblaron y se reconfiguraron, las articulaciones dislocándose y volviendo a encajar en posiciones nuevas y bestiales. La armadura de hueso pareció derretirse,
siendo absorbida por su carne, mientras un pelaje gris ceniza brotaba de su piel. El casco de cráneo cornudo se partió, revelando un largo hocico lupino lleno de dientes como vidrio negro. En segundos, el humanoide alto y demacrado había desaparecido, reemplazado por una criatura que se mantenía en 2 piernas, pero era completamente lobo en su forma. Era un monstruo salido de una fiebre, un horror de 8 pies de altura, hecho de músculo y pelaje, con ojos que brillaban con una luz azul fría e inteligente. Los otros 2 lo siguieron. Sus cuerpos se rompieron y se rehicieron en una sinfonía de huesos quebrándose y carne desgarrándose. El más grande de ellos, el del centro, fue el que más tardó. Su transformación fue más marcada, su pelaje más oscuro, entremezclado con plata alrededor del enorme collar áspero de su cuello. Cuando terminó, echó la cabeza hacia atrás, y aunque no emitió ningún sonido, pude sentir su aullido silencioso en mi pecho. Una vibración de dominio puro y malicia que sacudió la misma roca detrás de la que me escondía. Las leyendas eran reales. Las historias de mi abuela, las advertencias de mi tío, no eran folclore. Eran informes de campo. Eran manuales de supervivencia. Estos eran los sabuesos de ceniza. Y tenían hambre. Justo entonces, un sonido atravesó el silencio opresivo, tan brusco y mundano que pareció un disparo. Era el chisporroteo de una radio. Mayday. Mayday. ¿Alguien puede oírme? Aquí Dylan Vance. Por favor, Dios, que alguien responda. La voz era fina, cargada de pánico absoluto, provenía de algún punto del bosque entre mi posición y la roca. Se me heló la sangre. Estaba vivo. Estaba cerca. Las 3 criaturas en la cornisa giraron la cabeza al mismo tiempo, con una sincronización imposible. Miraron directamente hacia el origen del sonido. El grande, el líder, inclinó la cabeza con un gesto de curiosidad analítica. No había furia bestial. No había una carga inmediata. Esto no era la rabia de un depredador. Era algo mucho peor. Era el interés frío y calculador de un asesino que disfruta del juego. El líder emitió un sonido grave, gutural. No era un gruñido, sino una serie de clics y silbidos. Era un lenguaje. Una orden. Los otros 2 sabuesos saltaron desde la cornisa. Un salto de 30 pies que realizaron con una ingravidez imposible, aterrizando en silencio sobre el suelo del bosque. No corrieron. Comenzaron a acechar. Se fundieron en las sombras teñidas de carmesí, sus formas grises casi invisibles entre la roca y los árboles. El líder permaneció en la cornisa, observando, esperando. Estaba dirigiendo la cacería. Mi entrenamiento, toda mi vida como guardabosques, me gritaba que actuara, pedir ayuda por radio, disparar una advertencia, hacer algo. ¿Pero qué podía hacer? Estaba viendo seres que acababan de salir de una herida en la realidad. No eran de aquí. No seguían nuestras reglas. Y mientras yacía oculto detrás de un pino raquítico, un pensamiento único y aterrador se cristalizó en mi mente. No era un rescatista, ni siquiera un observador. Era simplemente el siguiente plato del menú. Levanté el rifle tranquilizante, con las manos temblándome tanto que apenas podía centrar la mira. Mi mente era un torbellino de negación y terror, pero años de entrenamiento forzaron un fragmento de calma profesional a la superficie. Adquisición de objetivo. Control de la respiración. Disparo. Apunté al centro de masa del líder, el macho grande de melena plateada que seguía en la cornisa. Incluso si el tranquilizante no funcionaba, el impacto del dardo podría hacer algo. Era mejor que nada. Contuve la respiración y apreté el gatillo. El rifle siseó. Un soplo de aire comprimido. Vi el pequeño dardo emplumado cruzar el abismo. Un minúsculo misil de ciencia moderna contra un horror antiguo. Fue un disparo perfecto. Impactó directamente en el pecho de la criatura, y lo atravesó. No hubo impacto. No hubo reacción. El dardo simplemente pasó a través del sabueso de ceniza como si estuviera hecho de humo y desapareció en la oscuridad de la grieta detrás de él. La criatura ni siquiera se inmutó. Giró lentamente su enorme cabeza, y sus ojos azules brillantes parecieron atravesar la niebla, los árboles, directamente hasta los míos. Me había visto. Sabía que estaba allí. Y en esa mirada sentí un desprecio frío, casi divertido. Mi arma era un juguete.
Mi presencia, una irrelevancia. Un grito de mujer rasgó la noche, agudo y desgarrado por el terror. Marisa. Se cortó de golpe con un sonido húmedo y ahogado que me hizo querer vomitar. Entonces la radio volvió a crujir, pero no era la voz de Dylan. Era una imitación perfecta y helada de la voz de Marisa. Dylan, oh Dios, Dylan, ayúdame, estoy aquí. La sangre se me heló. Estaban jugando con ellos. No era una caza por alimento. Era un deporte. Eran maestros de guerra psicológica, usando las voces de las víctimas, sus propias esperanzas, para atraerlos a la trampa. Esto era un nivel de crueldad que no pertenecía al instinto animal. Era sadismo inteligente y calculado. Podía oír a Dylan golpeando el sotobosque abajo, su voz rota por el pánico. Marisa, voy, ¿dónde estás? Aquí, junto al tronco caído, rápido. La voz falsa volvió a sonar, esta vez desde otra dirección ligeramente distinta. Los estaban separando, corrompiendo las herramientas mismas de comunicación y confianza. Estaba presenciando una caza ejecutada con una precisión perfecta por criaturas que claramente habían hecho esto 1000 veces antes. No solo mataban a su presa, saboreaban su miedo, se alimentaban de su desesperación antes del golpe final. De repente, la voz real de Dylan, no una imitación, estalló por la radio, tan cerca y tan fuerte que me hizo sobresaltarme. Es un truco. Dios, es un... La transmisión terminó en un crujido enfermizo de huesos y un breve jadeo ahogado. Luego silencio. El silencio real esta vez. La caza había terminado. Los dos sabuesos emergieron de los árboles, arrastrando los cuerpos inertes de Dylan y Marisa con la misma facilidad con la que se arrastran muñecos. Los llevaron hasta la base de piedra herida y los colocaron sobre una piedra plana, como un altar. No estaban alimentándose. Estaban organizando un tributo. El líder, el alfa, saltó finalmente desde la cornisa. Su aterrizaje fue ligero como una pluma para una criatura de su tamaño. Se quedó sobre los cuerpos un momento. Luego emitió una serie de gruñidos graves y guturales. Los dos sabuesos menores bajaron la cabeza en señal de sumisión. Era un ritual. El alfa extendió una mano de 3 garras y arrancó algo de la chaqueta de Dylan, su radio. Examinó el pequeño dispositivo negro con una curiosidad inquietante, dándole vueltas una y otra vez. Luego levantó la cabeza. Su mirada volvió a barrer la cresta donde yo estaba oculto. Lo sabía. Sabía que yo también tenía una radio. Sabía que había estado escuchando. El pánico, frío y absoluto, rompió finalmente mi parálisis. Ya no era un observador. El juego había terminado para Dylan y Marisa. Y uno nuevo estaba a punto de comenzar para mí. Empecé a retroceder a trompicones, mis movimientos torpes y ruidosos sobre la roca suelta. Una pequeña piedra se soltó bajo mi bota, cayendo pendiente abajo con una cascada de chasquidos y traqueteos que sonaron como un solo de batería en el silencio muerto. Las 3 cabezas giraron hacia mí al mismo tiempo. Sus movimientos perfectamente sincronizados, sus ojos brillantes fijándose en mi posición con certeza depredadora. El alfa soltó un auténtico gruñido esta vez, un sonido grave y vibrante que atravesó las suelas de mis botas. Era un sonido de desafío, de hambre, de dolor prometido. Me di la vuelta y corrí. Atravesé los pinos achaparrados y me lancé por la ladera trasera de la cresta, alejándome del macabro escenario de piedra herida. La luz carmesí de la luna pintaba el bosque envuelto en niebla en tonos de pesadilla. Las ramas me golpeaban la cara, las raíces intentaban hacerme caer, y el terreno era una mezcla traicionera de roca y barro. No me importaba. Corría con el terror primitivo e inconsciente de un animal presa. El rifle tranquilizante era inútil, un peso muerto en mis manos, pero no me atreví a soltarlo. Mi Glock parecía un juguete. El haz de mi linterna rebotaba de forma descontrolada, iluminando un mundo caótico de árboles retorcidos y sombras abiertas. Arriesgué una mirada por encima del hombro. A través de la niebla roja arremolinada los vi. No corrían. Avanzaban a grandes zancadas, con una gracia sin esfuerzo y aterradora. Fluían sobre el terreno accidentado como si fuera una carretera lisa. Sus extremidades largas devoraban la distancia entre nosotros. Ni siquiera respiraban con dificultad. Me estaban marcando el ritmo. Disfrutando la persecución.
Sabían que no tenía salida. Yo era una rata en un laberinto diseñado por ellos. Mi única esperanza era encontrar algún lugar donde esconderme, algún refugio donde pudiera pensar, donde pudiera intentar entender las nuevas reglas de un universo que de repente me había declarado la guerra. Y entonces lo recordé, la vieja cabaña de Línea, el refugio de caza de mi abuelo. Estaba a menos de 1 milla, una estructura deteriorada de troncos y chapa, pero tenía 4 paredes y una puerta. Era mi única oportunidad. Mis pulmones ardían. Cada respiración era un jadeo desgarrado de aire helado. La adrenalina y el terror eran lo único que mantenía mis piernas en movimiento. Los sabuesos de ceniza seguían detrás de mí. Su avance tranquilo era una persecución aterradoramente casual. Mantenían la distancia justa para hacerme creer que tenía una oportunidad, prolongando el miedo. El bosque, mi santuario, se había convertido en un laberinto de horrores. Cada sombra parecía contener un par de ojos azules brillantes. Cada ráfaga de viento sonaba como un gruñido gutural. Entonces lo vi. Una forma oscura y baja entre la niebla carmesí. La cabaña de Línea. Era más bien una choza que una cabaña, construida por mi abuelo décadas atrás, cuando aún trabajaba para las compañías madereras que despejaban selectivamente estas colinas. Se alzaba en un pequeño claro, inclinada como un anciano cansado. Sus paredes de troncos estaban plateadas por la edad y su techo de chapa cubierto de óxido. Para mis ojos aterrados, era una fortaleza. Me lancé contra la pesada puerta de tablones, con los dedos torpes buscando el simple pestillo de madera. Se abrió hacia adentro con un gemido de protesta y tropecé dentro de la única habitación, húmeda y cargada, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Bajé la pesada barra de madera a sus soportes de hierro, con el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que pensé que se me iban a romper las costillas. Durante un momento solo existió mi respiración desesperada y el golpeteo frenético del pulso en mis oídos. Estaba a salvo, al menos durante unos segundos. La cabaña era exactamente como la recordaba de mis visitas de la infancia. Era una cápsula del tiempo de otra época. Una estufa de hierro fundido estaba fría en una esquina. A su lado, una pila de leña cubierta de polvo. Un catre simple con una manta de lana llena de polillas estaba contra la pared del fondo. Sobre una mesa rústica había una lámpara de queroseno y una pila de revistas viejas. El aire estaba cargado con olor a madera antigua, resina de pino y algo más, algo débilmente herbal, como salvia seca. Miré a través de una grieta sucia en una de las contraventanas. Ahora los veía, estaban en el borde del claro. Los tres, inmóviles como estatuas, sus grandes formas similares a lobos casi hermosas bajo la luz infernal roja. No atacaban, observaban, esperaban, probaban los límites de mi miserable fortaleza. Mi mente corría intentando encontrar una salida a esta pesadilla. Mis armas eran inútiles. El dardo del rifle había atravesado a uno como si fuera un fantasma. Eran etéreos, semimateriales. Pero entonces recordé los cuerpos. Habían arrastrado a Dylan y Marisa. Tenían sustancia. Tenían peso. Una contradicción. No son completamente de este mundo, susurró una voz en mi memoria. La voz de mi abuela contando una historia junto al fuego hace mucho tiempo. No hasta que prueben la vida de la tierra. No hasta que se derrame sangre bajo la luna que llora. Se había derramado sangre. Dylan y Marisa. ¿Estaban ahora los sabuesos sólidos? Completamente aquí. No podía arriesgarme a averiguarlo. Necesitaba otra arma. Otro tipo de conocimiento. Mi mirada cayó sobre un cofre de madera pesado, con candado, oculto bajo el catre. El cofre de mi abuelo. Siempre me había dicho que nunca lo abriera. Que guardaba cosas viejas para problemas viejos. En mi juventud pragmática, había supuesto que contenía trampas de caza anticuadas o quizá licor ilegal. Ahora, sentí que era mi última y única esperanza. Encontré una barra oxidada para neumáticos junto a la estufa y la encajé en el pasador del candado. Metí todo mi peso, gruñendo por el esfuerzo. El metal viejo chilló en protesta, y se rompió. El cofre se abrió con un crujido. El contenido no era lo que esperaba. No había trampas. No había botellas. En su lugar, había un paquete ordenado de objetos envueltos en piel de ciervo curtida. Lo desenrollé con cuidado sobre el suelo polvoriento.
Dentro había una pequeña bolsa de cuero, un manojo de hojas secas verde plateadas atadas con tendones, y un diario delgado encuadernado en cuero. Me temblaban las manos al abrir el diario. Las páginas eran frágiles, la letra una mezcla de inglés antiguo elegante. En las páginas enfrentadas, una serie de símbolos que reconocí como la escritura del pueblo Salist. Era la voz de mi abuelo hablándome a través de los años. La luna de sangre no es una luz. Es un adelgazamiento, un momento en el que el velo entre nuestro mundo y el mundo hambriento se debilita. La grieta en la tierra marcada es una herida que nunca sanó. Y a través de ella, los sabuesos de ceniza vienen a cazar. Devoré el texto, mis ojos corriendo por la página. No describía a los sabuesos como monstruos, sino como una tribu rival. Antiguos cazadores de un mundo estéril y moribundo. Describía su estado semietéreo, su capacidad de imitar voces, su inteligencia sádica. No pueden ser dañados por las armas del hombre blanco, escribió. El hierro y el plomo los atraviesan como niebla. No temen al fuego. Son espíritu y sombra, hasta que realizan su primera muerte. El derramamiento de sangre caliente los ancla aquí, les da carne y hueso. Pero incluso entonces, su carne no es como la nuestra. Es un eco, un recuerdo de forma. Mi esperanza se marchitó. Si no podían ser heridos, ¿qué sentido tenía todo esto? Pero seguí leyendo. Pero no son dioses. Tienen reglas. Tienen debilidades. Solo pueden ser heridos por aquello que nace del fuego y del corazón de la tierra. Vidrio volcánico, obsidiana, el fuego congelado de la montaña. Para ellos, es como tocar el corazón de nuestro mundo, un veneno para su carne de sombra. Miré la bolsa de cuero. Vacié su contenido en mi mano. Era un cuchillo. El mango era un simple trozo de asta de ciervo, pulido por el uso y el tiempo. La hoja era obsidiana negra, afilada en láminas, con bordes que brillaban bajo la luz de la lámpara. Era una herramienta primitiva, una pieza de museo. Y según mi abuelo, era la única arma en la tierra capaz de hacerles daño. Había más. Tomé el manojo de hojas secas. Era Artemisa, o una variante local que los Salist llamaban hierba de los espíritus. Quema la hierba de los espíritus, indicaba el diario. Su humo confunde sus sentidos. Cazan por la vista y el sonido, pero también rastrean el espíritu, el calor de la vida. El humo oculta ese calor. Te convierte en un fantasma para ellos, aunque solo por un corto tiempo. Finalmente, leí la última página. Un pasaje que me heló la sangre aún más que todo lo anterior. La grieta no puede destruirse, solo sellarse. Es una cerradura que requiere una llave. La llave es la sangre de un guardián, un descendiente de aquellos que hicieron el primer pacto con esta tierra. Derramada en el umbral mientras se pronuncian las palabras antiguas, cerrará la herida, pero solo hasta la próxima luna de sangre. El precio siempre debe pagarse. Un guardián. Quería decir su familia. Quería decir mi madre. Quería decirme a mí. Un golpe seco contra la puerta de la cabaña me arrancó de vuelta al presente. Luego otro. Estaban probando la madera. Una garra larga y negra, afilada como un fragmento de vidrio, atravesó las tablas justo al lado de mi cabeza, astillando la madera vieja. Ahora eran sólidos. Estaban anclados. Y habían dejado de jugar. La garra se retiró, dejando un agujero irregular en la puerta. Mi corazón, que había sido un tambor frenético, se asentó en un latido frío y pesado. El miedo seguía allí, un bloque de hielo en el estómago. Pero el diario le había dado forma. Ya no era solo una presa indefensa. Tenía conocimiento. Tenía un arma. Tenía una oportunidad, por mínima que fuera. El miedo se mezcló con una resolución dura y desconocida. Ellos sabían que yo estaba aquí dentro. Esperar era una sentencia de muerte. Esa puerta no resistiría para siempre. Tenía que cambiar el juego. Era guardabosques. Conocía este terreno mejor que cualquier ser humano vivo. Era hora de dejar de ser cazado y empezar a usar el bosque como mi propia arma. El primer paso era salir de esta trampa. Había una pequeña ventana con contraventana en la pared trasera, con vista a una pendiente boscosa empinada. Era mi única salida. Me moví con una nueva determinación. Tomé una de las viejas revistas de la mesa, arranqué varias páginas y las encendí con la lámpara de queroseno.
Acerqué el papel ardiendo al manojo de Artemisa. Al principio solo humeó, luego prendió, liberando un humo blanco espeso y aromático. El olor era fuerte y limpio, cortando el aire rancio de la cabaña. Era el aroma de la casa de mi abuela. Un olor que no había encontrado en 20 años. El humo no era solo una herramienta. Era un recuerdo. Una conexión. Sostuve el manojo humeante en una mano. El cuchillo de obsidiana firmemente sujeto en la otra. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. La madera gemía bajo el asalto. Estaban perdiendo la paciencia. Destrabé la contraventana trasera lo más silenciosamente posible. Se abrió con un chirrido bajo que me hizo estremecer. Fuera, el mundo seguía siendo una pesadilla deslavada de carmesí y gris. Respiré hondo. El humo de salvia llenó mis pulmones. Y me deslicé por la ventana, cayendo suavemente sobre la tierra húmeda del exterior. Me mantuve agachado, usando la propia cabaña como cobertura, y miré por la esquina. Los dos sabuesos menores estaban en la puerta, desgarrando la madera con sus garras. El alfa, el líder de melena plateada, se mantenía a unos 20 pies, observando con la cabeza ladeada. Su inteligencia era palpable. No era un ataque frenético. Era un desmontaje metódico de mis defensas. De repente, la cabeza del alfa se levantó de golpe. Olfateó el aire, un gruñido bajo vibrando en su pecho. El humo de salvia estaba funcionando. Estaba confundido. Ya no podía localizar con precisión mi posición mediante sus sentidos sobrenaturales. Sabía que estaba cerca, pero el humo actuaba como camuflaje, desordenando mi firma espiritual. Era mi oportunidad. Mientras ellos estaban concentrados en la cabaña, me deslicé de nuevo hacia el bosque, moviéndome con el silencio de un guardabosques. El humo de mi manojo de salvia se arremolinaba a mi alrededor, un escudo fantasmal. Necesitaba separarlos. Enfrentar a los tres a la vez era suicidio. Tenía que usar mi conocimiento del parque contra ellos, convertir su propia caza en una serie de trampas. Mi mente corría, desplegando un mapa mental del terreno. A una milla al norte, el río Esquikomis se estrechaba, forzando su paso a través de un cañón de paredes verticales. El sendero allí era traicionero, pegado a un acantilado en ruinas. Años atrás, un pequeño deslizamiento había creado una enorme acumulación inestable de rocas y árboles muertos, sostenida solo por unas pocas raíces gruesas. Lo llamábamos el Widowmaker. Estaba oficialmente cerrado. Una trampa mortal esperando una excusa. Era perfecto, pero primero necesitaba un señuelo. El alfa, me di cuenta, seguía sosteniendo la radio de Dylan. Una idea desesperada y peligrosa echó raíces. Desprendí mi propia radio del cinturón. Respiré hondo, con el humo de salvia irritándome los ojos. «González, ¿me recibe?», susurré al transmisor, forzando mi voz a una imitación de mi tono profesional. «Aquí Ríos. Me dirijo al antiguo sendero del cañón. Necesito refuerzos inmediatos. Me están persiguiendo». No esperé respuesta. La apagué. Era un riesgo. Estaba apostando a que el alfa, con su inteligencia helada, entendería las palabras, refuerzos, persecución. Y que sería lo bastante arrogante para aceptar el desafío. La reacción fue inmediata. El alfa soltó un ladrido corto, de mando. Uno de los sabuesos jóvenes, más ágil y aparentemente más imprudente que el otro, se separó de la cabaña y empezó a trotar en mi dirección. Sus movimientos eran confiados, casi arrogantes. Venía a silenciar la llamada de ayuda. El alfa y el otro sabueso se quedaron junto a la cabaña, como si estuvieran seguros de que aquel joven era más que suficiente para lidiar con un solo humano aterrorizado. Me habían subestimado. Me veían como presa. No sabían que ahora yo tenía el manual. No sabían que el cazador acababa de convertirse en el señuelo. Me di la vuelta y corrí. No con el pánico ciego de antes, sino con velocidad calculada, conservando energía. Mantuve la salvia humeante cerca, dejando que el humo se arrastrara detrás de mí. Podía oírlo siguiéndome. El golpe suave de sus patas bípedas, sorprendentemente silencioso sobre el suelo del bosque. Jugaba conmigo. Se mantenía fuera de la vista, dejándome creer que escapaba. No sabía que lo estaba guiando, paso a paso, hacia una trampa nacida de la gravedad y la geología. El juego había cambiado.
El tablero estaba listo. Y yo rezaba por sobrevivir al jaque mate. La persecución era un tormento que desgarraba los nervios. Cada rama rota detrás de mí enviaba una descarga de adrenalina por todo mi cuerpo. El sabueso era un fantasma a mis espaldas. Una presencia más sentida que vista. El humo de salvia era mi único aliado. Un velo frágil entre él y mis sentidos. Estaba cerca. Ahora podía oír su respiración pesada y rítmica, como viento a través de una tubería rota. Me estaba dejando cansarme. Dejando que el terreno me desgastara antes del golpe final. Finalmente llegué al sendero del cañón. El camino apenas tenía un pie de ancho, con una pared de roca vertical a un lado y una caída de 200 pies hacia el agua negra y turbulenta del Esquikomis al otro. El rugido del río era un trueno constante, ensordecedor. En la penumbra roja de sangre, era un lugar aterrador. Y justo delante lo vi, el Widowmaker. Una enorme acumulación inestable de rocas de granito y troncos fracturados aferrados al acantilado, esperando. Tenía que ser rápido. Escalé la pendiente justo encima del sendero, ocultándome tras unos alisos. Saqué del equipo la bengala de emergencia. Era mi única fuente de luz intensa e instantánea. El diario no la mencionaba, pero aposté a que criaturas nacidas de un mundo de sombras no reaccionarían bien a una luz repentina. Metí la salvia humeante en una grieta de la roca, esperando que el humo siguiera ocultando mi posición. Sujeté el cuchillo de obsidiana en una mano y la bengala en la otra. Esperé, conteniendo la respiración, escuchando el río y el latido de mi propia sangre. El sabueso de ceniza apareció en el sendero. Se movía con una lentitud arrogante, la cabeza girando de un lado a otro, sus ojos azules escaneando el camino. Era aterrador de cerca. Su pelaje era del color de las brasas frías, sus músculos tensos bajo la piel, y sus garras negras como obsidiana golpeaban suavemente la piedra. Se detuvo justo debajo del Widowmaker, olfateando el aire, confundido por el humo persistente, pero consciente de que su presa estaba acorralada. Ahora, giré la tapa de la bengala. Se encendió con un silbido ensordecedor y un estallido de luz blanca de magnesio que borró instantáneamente la penumbra roja. El sabueso se retiró de golpe, soltando un grito de dolor real. Un sonido agudo, desgarrador, mitad silbido, mitad alarido. Se cubrió los ojos con los brazos, sus sentidos sobrenaturales sobrecargados por la explosión de luz pura. En ese instante de ceguera, actué. Con la mano libre empujé con todas mis fuerzas el tronco clave en la base del deslizamiento. Era un enorme tronco podrido. Durante un segundo aterrador no se movió. Empujé otra vez, los músculos gritando. Sentí un gemido profundo en la tierra, el chirrido de madera y piedra. Las raíces que sostenían la estructura se arrancaron con un sonido como un disparo. El mundo se desmoronó en un rugido caótico que eclipsó al río. Toneladas de roca, tierra y madera astillada se precipitaron por el acantilado. El sabueso de ceniza, aún ciego, levantó la vista justo a tiempo para ser engullido. Fue una fuerza de la naturaleza desatada, una avalancha de pura energía cinética. La criatura fue lanzada como una rama, estrellándose contra la pared del cañón, y luego cayó a los rápidos blancos del río. Lo vi, jadeando, mientras la forma oscura era arrastrada por la corriente, golpeada contra las rocas hasta desaparecer río abajo. No lo había matado. Estaba seguro. El diario decía que no podían ser asesinados por medios convencionales. Pero lo había sacado del combate. Lo había herido. Lo había destrozado. Y lo había enviado a kilómetros de distancia. Había ganado una escaramuza. Había comprado tiempo. La bengala se apagó, devolviendo al mundo a la oscuridad rojiza. El silencio tras el derrumbe fue profundo, roto solo por el rugido eterno del río. Estaba solo otra vez. Pero la victoria duró poco. Un sonido resonó desde la dirección de la cabaña. Un sonido que me heló los huesos. Un aullido. No el de un lobo, sino un grito largo, sostenido, de pura rabia incandescente. Era el alfa. Sabía lo que había hecho. Sabía que había dañado a uno de los suyos. Un segundo aullido se unió al primero, más agudo, cargado de furia vengativa. La hembra. La caza ya no era un juego. Ya no era un ritual. Ahora era personal. Ya no cazaban a un humano.
Venían a eliminar una amenaza. Miré el cuchillo de obsidiana en mi mano. Mi plan era dividirlos y eliminarlos uno a uno. Pero solo había conseguido enfurecer a los dos miembros más peligrosos de la manada. No habría más trucos. No habría más juegos. Vendrían juntos, con toda su velocidad y furia. El tiempo se me acababa. El eclipse ya había pasado su punto máximo. El aura sangrienta de la luna comenzaba a desvanecerse por un borde. La grieta se cerraría pronto. Solo quedaba un camino, el del diario de mi abuelo. No podía vencerlos, pero quizá, solo quizá, podía cerrar la puerta tras ellos. Tenía que volver a Piedra Herida. Tenía que enfrentarlos en la fuente. Correr de vuelta hacia Piedra Herida era una experiencia completamente distinta. Antes huía de una amenaza. Ahora corría hacia ella. El objetivo no era escapar, sino la confrontación. Cada paso era una decisión consciente. Una elección de avanzar hacia el corazón de la pesadilla. La luz carmesí de la luna de sangre se debilitaba. Un filo de blanco puro comenzaba a aparecer en el borde del astro. El cielo se iluminaba lentamente, casi imperceptiblemente. El tiempo ya no era un lujo. Podía oírlos detrás de mí. Ya no el trote controlado de antes, sino una carrera total. Atravesaban la maleza con furia desatada, su rabia dándoles una velocidad aterradora. Los gruñidos graves del alfa y los chillidos agudos de la hembra resonaban entre los árboles, una armonía de venganza. Ya no intentaban ser sigilosos. Querían que supiera que venían. Querían que sintiera el terror de su llegada. Me lancé fuera de la línea de árboles y salí a la cresta donde los había visto por primera vez. La escena al otro lado del abismo era aún más infernal de cerca. La grieta en la roca marcada seguía siendo una masa de oscuridad absoluta, pero parecía más pequeña. Los bordes vibraban, contrayéndose, como una herida que intentara cerrarse. La luz violeta que pulsaba a su alrededor era más débil. Mi abuelo tenía razón. La puerta se estaba cerrando. Bajé a rastras por la ladera rocosa hasta la base del monolito. El aire allí era helado y el suelo estaba cubierto de un extraño polvo negro, como ceniza fina. Los cuerpos de Dylan y Marisa habían desaparecido, arrastrados por el vacío cuando la grieta comenzó a cerrarse. Los sabuesos debieron arrastrarlos o quizá consumirlos. Aparté ese pensamiento. En el centro de la cuenca estaba la piedra negra y plana que habían usado como altar. Ese era el umbral. Ahí tenía que hacerles frente. Apenas llegué a la piedra cuando aparecieron. Salieron del bosque no como dos seres separados, sino como una única unidad fluida de destrucción. La hembra iba delante, una forma ágil de pelaje gris y voluntad letal. Sus ojos azules ardían con un fuego frío. El alfa iba justo detrás, una montaña imponente de músculo y odio, con la cabeza de melena plateada baja y los dientes negros como vidrio al descubierto. No había tiempo para un plan. No había tiempo para trampas. Esto era todo. La hembra se abalanzó. Se movió con una velocidad imposible, un salto horizontal que cubrió 6 metros en un instante. No tuve tiempo de pensar, solo de reaccionar. Caí de rodillas sobre la piedra del altar, sosteniendo el cuchillo de obsidiana como una estaca. Su impulso la llevó directamente contra la hoja. El efecto fue inmediato y brutal. En el instante en que el vidrio volcánico tocó su carne, sonó como grasa chisporroteando y una bocanada de humo negro y ácido estalló en el aire. Emitió un chillido desgarrador, de pura incredulidad. La obsidiana no solo la cortó, la deshizo. Una herida profunda, cauterizada y humeante se abrió en su hombro. No sangró rojo, sino un núcleo negro y espeso que se evaporaba al tocar la piedra. Era sólida. Era vulnerable. El diario tenía razón. El dolor la llevó al frenesí. Me atacó de nuevo con la otra mano, sus 3 garras largas cortando el aire. Me giré, pero no lo bastante rápido. Las puntas me abrieron el costado, atravesando chaqueta y camisa. Un dolor blanco y abrasador estalló en mi cuerpo. Retrocedí tambaleándome, el mundo perdiendo nitidez en los bordes. La herida era profunda. Sentía mi sangre caliente. Iba a rematarme. Pero detrás de ella, el alfa se acercaba. Un motor silencioso e imparable de muerte. No corría, rodeaba, cerrando la salida. Sus ojos fijos en mí con triunfo depredador. Iba a disfrutarlo.
Yo estaba atrapado entre ambos. Miré a la hembra, lista para el golpe final. Miré al alfa, con las garras extendidas. Y entonces miré más allá de ellos, hacia la grieta que se encogía y brillaba en la roca. La sangre de un guardián. No había otra opción. No se trataba de ganar la pelea. Se trataba de terminar la guerra, aunque fuera por una generación. Di la espalda a ambos. Les di la espalda al combate. Y me enfrenté al portal. 3 pasos tambaleantes, dejando un rastro de sangre sobre la piedra gris. Y quedé frente a la herida del mundo. Detrás, el alfa rugió con furia confundida. Cargó. Sentí sus pisadas cerrando la distancia. 1 segundo. Quizá 2. Su sombra cayó sobre mí. Levantó la garra. No había tiempo para nada. Solo para el ritual. Con lo último de mi fuerza levanté la obsidiana. Ya no era un arma. Era una herramienta ceremonial. Me abrí la palma con el filo. Un corte limpio, ardiente. La sangre brotó de inmediato, oscura y roja contra aquel lugar ajeno. Apoyé la mano sangrante sobre la piedra fría y vibrante del borde de la grieta. Y hablé. Las palabras salieron de un lugar más profundo que la memoria. Un idioma antiguo que nunca supe que podía pronunciar. Salist antiguo. Sonaban extrañas, pesadas, verdaderas. No eran una súplica. Eran una orden. Ve. Regresa. Esta tierra está cerrada. En el instante en que mi sangre tocó la piedra y la última palabra salió de mis labios, la roca bajo mis pies se encendió con una luz blanca suave. No era el violeta enfermo de la grieta, sino una luminosidad pura, limpia, viva. El suelo vibró con una energía profunda que me atravesó los huesos. La grieta reaccionó como si estuviera viva. Emitió un grito ensordecedor, imposible, como metal desgarrándose y vidrio rompiéndose a la vez. Un sonido que violaba las leyes del mundo. La abertura de oscuridad absoluta, que ya se estaba cerrando, se selló de golpe. Creó un vacío. La hembra fue arrastrada por la fuerza. Su grito de dolor se convirtió en terror mientras era levantada y succionada hacia atrás, girando dentro del colapso. Su forma se deformó, se estiró, y desapareció dentro de la herida que se cerraba. El alfa quedó atrapado en el borde, con las garras a centímetros de mi espalda. La grieta se cerró delante de él con un último estallido seco que resonó por las montañas. Donde había una abertura, ahora solo quedaba granito sólido. La fisura seguía allí, pero era solo una cicatriz en la roca. El alfa quedó inmóvil, atrapado, exiliado, solo. Emitió un sonido bajo, gutural, no de rabia, sino de pérdida, de horror. Y entonces el sol rompió. Los primeros rayos del amanecer atravesaron la niebla. La luz roja del eclipse desapareció, sustituida por oro limpio. Cuando la luz tocó su pelaje, retrocedió como si lo hubieran quemado. El humo negro surgió de su piel. La luz del mundo era veneno para él. Debilitado, herido y desconectado de su origen, se retiró. Antes de irse, me miró una última vez. Una mirada de odio absoluto, prometiendo que volvería. Luego se disolvió en las sombras más profundas del bosque. Yo caí de rodillas. La obsidiana cayó al suelo. La herida ardía como fuego. Estaba destrozado, pero vivo. Miré mi mano ensangrentada. La sangre del guardián. La noche había terminado. El silencio del bosque cambió. Volvió el antiguo silencio, el natural. Un pájaro cantó. Luego otro. El mundo despertaba de nuevo. Pero no era un final. Era un comienzo. Ya no era solo Damián Ríos, guardabosques. Mis dudas habían muerto en una sola noche imposible. Solo quedaba una certeza fría. Las historias eran reales. Los monstruos existían. Y uno de ellos seguía ahí fuera, escondido en las sombras del parque, esperando. Esperando a que el cielo volviera a sangrar. Recogí el cuchillo de obsidiana. Frío en mi mano. Mi abuelo había sido un guardián. Mi madre llevaba esa sangre. Ahora me tocaba a mí. El trabajo había cambiado. Yo era el guardián del silencio. Y mi vigilancia acababa de empezar.